Seguimos con Hoy Nos Toca y todo el análisis. Vamos a meternos de lleno en el análisis de la política, que hay muchísimos temas en la Argentina. Gustavo Marangoni es politólogo. Gustavo, buenas noches. Gracias por atendernos. Hola, muchas gracias por llamar. Buenas noches. En un principio, preguntarte por el 17 de octubre y las diferentes manifestaciones que se dieron el día sábado. ¿Cómo lo viste en líneas generales? Te diría que fue un mimo, ¿no? Para el presidente, para el gobierno, después de semanas de mucha intensidad, sobre todo en el ámbito económico, cambiario, con toda todo el estrés que genera ese matrimonio mal avenido en la Argentina entre el peso y el dólar, que es la más política de todas nuestras relaciones. Así que fue, digamos, un evento que además también le permitió liberar presión del simpatizante peronista que miraba las calles tomadas por la oposición y decían, ese lugar es nuestro también, tenemos que estar ahí. Quizás sirvió para ambos propósitos y se sumó luego otra buena noticia para el gobierno, que fue el triunfo de Bolivia por parte del MAS, de Arce, donde obviamente el gobierno explícitamente había volcado su posición Claro. a favor de esta preelectoral. Después empieza el lunes, el día de hoy arranca de nuevo todo lo que tiene que ver con la dinámica cambiaria, con la situación Sí, del coronavirus. vamos a ir por partes, porque no me quiero saltar temas. Quiero preguntarte en profundidad sobre cada una de las cosas, porque aparte Gise seguro quiere preguntarte por la ausencia de Cristina el sábado. Me conoce, Diana. Sí, la pregunta, ¿cómo estás, Gustavo? La pregunta concreta es, ¿la ausencia de Cristina el sábado lo benefició o lo perjudicó a Alberto? ¿Perdimos? Porque si hubiese ido, muchos dirían lo opacó. No fue y entonces hubo un vacío. Yo creo que Cristina, que tiene el liderazgo estratégico del Frente de Todos, se ubica más allá, digamos, del peronismo. De hecho, su evocación del 17 de octubre fue una foto de Néstor Kirchner en un tuit y una referencia que no hacía alusión a los hechos del 45, sino a la lealtad como concepto, digamos, pensándolo más en función del expresidente. Y creo que ahí hay todo un mensaje conceptual. Ella está más parada en un lugar que en todo caso contiene al peronismo, pero no necesariamente se identifica en un 100% con todo lo que simboliza o todo lo que convoca. Especialmente hay también probablemente algunas diferencias de matices, un poco más, un poco menos, con la visión de algunos integrantes de la CGT, ¿no? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿No hay una cuestión también de ir a buscar un poco de apoyo, un poco de poder de parte de Alberto Fernández en la simbología de que él no recibió a la CGT, sino que él fue hacia la CGT? Bueno, sí, se podría también tomar de esa manera, digamos. Creo que hay que recordar siempre que muchos integrantes del Consejo Directivo de la CGT se pusieron la campaña de Alberto al hombro literalmente, pero tenés ahí el mapa de lo que es una coalición de gobierno. Cuando vos mirabas la coalición de gobierno anterior, la del presidente Macri, tenías que mirar qué pasaba en el radicalismo, qué pasaba en la coalición cívica, qué pasaba con algunos electrones sueltos que también conformaban parte de la coalición. Y ahora, bueno, hemos mutado del amarillo al celeste, pero también tenés que mirar esa diversidad, esos matices, porque la característica de la política argentina pasa por esto, y en este caso por la novedad de un liderazgo de gestión y un liderazgo estratégico que están residiendo en dos personas diferentes contra lo que era tradicional en la historia del peronismo, que convergían en uno solo. No, me quedé pensando que vos decías que el acto del 17 de octubre, el día sábado, es una especie de mimo para el gobierno. En un día de hoy, donde de vuelta vuelve la economía a encender y el dólar no tiene techo, ¿cuánto dura el mimo? Bueno, del sábado al lunes, porque de alguna manera estamos todos mirando, digamos, qué es lo que sucede en el día a día. La mayor evidencia de esta Argentina que hace años y que hace mucho tiempo está en crisis, pero sobre todo desde la pandemia para acá y de los efectos que ha tenido en el sistema económico,
es que los programas, los noticieros, etcétera, explican cosas que en otros países no se explicarían. Claro. Si uno enciende y hace zapping por los canales y ve gente hablando del parking, del contado con liqui, del dólar bolsa, de si el parking pasa de 15 días a 3, bueno, cuando estás tan finito hablando de cuestiones tan especiales del mercado financiero es porque la cosa está mal, no porque está bien. Otra de las cosas que pasa es, se analiza mucho del gobierno nacional en miras a lo económico con la pérdida de rumbo, con no encontrar herramientas de efectividad a nivel económico. ¿Vos realmente creés que el gobierno no tiene rumbo? Tiene una orientación. Lo que falta de alguna manera es quizás menos timidez. Vos fíjate que hace unas semanas, además de probar con el cepo, el super cepo, digamos con el palo, por decirlo de algún modo coloquial, empezó a probar también con la zanahoria, pero con una zanahoria baby, de esas chiquitas, es decir, bueno, si liquidan de acá a tantas semanas, le descontamos el 3, después el 2, después el 1, ahora estas nuevas medidas que se han conocido el día de hoy. Es decir, hay una conciencia de que hay que establecer un vínculo diferente con los que generan dólares, que no puede pasar únicamente por la regulación y por la restricción, pero todavía no se formula con la suficiente contundencia para cambiar el entorno de desconfianza al entorno de confianza. Gustavo, quiero empezar a analizar el tema de la región con el triunfo del MAS en Bolivia. Le voy a pedir a Nicolás que me dé un perfil de Luis Arce, pero antes quería comentarte una discusión que se dio con la producción en el día de hoy, ¿no? Ellos estaban concentrados en esto que vos mencionabas, cómo al gobierno lo puede llegar a beneficiar el triunfo del MAS, y yo les discutía en algún punto que el gobierno tiene demasiados problemas internos como para pensar en la región. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, ahí hay que mirar algo con detenimiento. Bolivia es un importante proveedor del gas para la Argentina. El 15% del gas que consumimos en nuestro país proviene de Bolivia, así que ahí hay una cuestión que excede lo simbólico. Punto para la producción, Gustavo, entonces. Bueno, ponele, digamos, después viene todo lo que tiene que ver con el regreso de Evo Morales, veremos después cómo va eso, porque también habrá que ver cómo se acomoda Evo Morales a la nueva realidad boliviana, ¿no? Si encuentra un cauce nítido y claro o se convierte en una suerte de jarrón chino para la presidencia de Arce y de Choquehuanca. Vemos, Nico, un poco cuál es el perfil. Sí, bueno, antes de hablar de Luis Alberto Arce es inevitable mencionar el pragmatismo de Evo Morales y lo poco que entendimos de por qué quiso forzar un último mandato cuando el hombre fue el más pragmático de toda la región. No tuvo problemas en jugar al fútbol con Mauricio Macri, no tuvo problemas en estar con Lula da Silva, mientras la economía de Bolivia se depositaba en este nuevo flamante presidente, Luis Alberto Arce, que es un hombre que formó parte de todos los gobiernos previos a Evo Morales, a pesar de que ahora está en el movimiento del socialismo. Él como funcionario de carrera, está en carteras económicas del gobierno boliviano desde 1987. ¿Sí? O sea, estamos hablando de una persona con muchísimos años de experiencia en los resortes del Estado y fue el artífice del modelo económico de Evo Morales del 2006 hasta el 2017, cuando tuvo que hacer una breve pausa por un tumor en el riñón y volvió en el 2019, cuando se recuperó, ¿dónde? En Brasil. Esto es un dato que no es menor, porque durante casi todo su mandato, durante toda su gestión al frente del Ministerio de Economía, el Wall Street Journal lo tuvo siempre entre el top 8, o sea, uno de los 8 mejores ministros de Economía de la región. ¿Cuál era la base? Ortodoxia pura, estabilidad económica, estabilidad cambiaria, bajos impuestos, impuestos progresivos, y eso terminó logrando que Bolivia tuviera una de las tasas de inflación más bajas de la región y un acceso al crédito internacional que para nosotros es una utopía inimaginaria. Estamos hablando de créditos al 2%, o sea, en uno de sus mejores momentos. Bueno, hoy Luis Arce se presenta como candidato a presidente, es electo presidente, con el mismo pragmatismo que tenía Evo Morales. Estamos hablando de haber pasado por todos los gobiernos. Y la pequeña crítica que puedo llegar a, que encontré, que fue muy criticado, es lo mismo que ocurrió en toda la región. Toda esa bonanza económica que tuvo Bolivia durante muchos años no se vio reflejado
en determinados aparatos de infraestructura, al punto que se le cuestionó que él casi se muere de cáncer y se tuvo que ir a tratar al exterior porque el sistema de salud boliviano no vio reflejado esa bonanza económica. Esas son las críticas que se le han hecho a Arce. Desde el punto de vista económico, el Wall Street Journal lo ha considerado uno de los mejores ministros de Economía. ¿Qué se votó, Gustavo, en ese sentido con Luis Arce? ¿El paquete económico que él pudo desarrollar en Bolivia o la ideología del MAS y el candidato que estaba más cercano a Evo Morales? Yo creo que los resultados de esa etapa de Evo, lo que pasa es que recién se planteaba yo coincido con el planteo principal. A ver, para dividir América Latina vos tenés países de liderazgos institucionales y países de liderazgos carismáticos. Evo, en su momento, intentó su porque miró más para el lado de Brasil y vio que cuando Lula le delegó a Dilma se le escapó la tortuga. Que en otro segmento ideológico, cuando Uribe delega en Duque, y bueno, no hace del todo pie. Sacando Uruguay y Chile, que tiene, digamos, sucesiones más institucionales y menos vinculadas a personas, te encontrás con las cuestiones de los liderazgos que después tienen que ver, cuando se hallan frente a restricciones, cómo resuelven el tema de la sucesión. En Argentina, bajo este formato, Alberto Fernández, presidente, Cristina Fernández, vice, que está en este ejercicio de casi un año en el poder. Bueno, veremos, falta todavía para transitar y medir definitivamente los resultados. El error de Evo fue, ponderar que debía ser él nuevamente y se generó toda esa situación, que fue un golpe de Estado técnicamente, y ahora vuelve rápidamente, digamos, a la normalidad, pero insisto, habrá que ver el rol que ocupa Evo Morales en este nuevo estadio, si es una suerte de consejero importante o va a querer tener alguna ascendencia sobre el Poder Ejecutivo. Eso empezará a develarse en los próximos meses. Acá Evo Morales dijo que vuelve a ser agricultor. ¿Le creemos? Mirá, hay que esperar. Acá yo lo que creo que cada país tiene su dinámica, su política. Arce, como bien se lo describió aquí, es una persona con mucha trayectoria de gestión, pero habrá que ver cómo queda la Bolivia fáctica y también habrá que ver cómo quiere ejercer él su presidencia. Me da la idea, digamos, que el propio MAS tuvo que hacer la lectura de este paréntesis democrático o no democrático en Bolivia y saber entonces que la ecuación de poderes está muy competitiva y si de alguna manera no se da una suerte de renovación dentro del MAS y a la vez el ejercicio pleno de parte de Arce, pueden surgir inconvenientes. Claro, bueno, eso te iba a preguntar, porque en general lo que suele suceder, en Argentina y en varios países de Latinoamérica, es que los líderes de movimientos les cuesta irse a su casa y trabajar de expresidentes, como pasa en los Estados Unidos, ¿no? Que no piensan en volver. No sabemos, ¿vos sabés bien cómo era la relación entre Evo y su ministro de Economía en términos de poder? No, bueno, siempre fue una relación, digamos, de bastante, digamos, sintonía y de hecho Arce no se presentaba como alguien competitivo respecto de Evo y es el propio Evo que promueve la figura de Arce contra a lo mejor la del ahora vicepresidente electo que si se hubiese dado un proceso de interna dentro del MAS un año atrás, a lo mejor era el que terminaba siendo candidato a presidente, ¿no? Sí, Gustavo, te quería preguntar también, vos hablabas de la cuestión del gas, pero hay un recurso vital que comparte Bolivia y Argentina, que es el litio. Y hay políticas muy distintas entre la Argentina y Bolivia respecto del litio. ¿Creés que pueda llegar a haber algún cambio positivo hacia la Argentina? Mirá, lo primero, digamos, vos mencionás el litio, que es uno de los generadores de divisas. Yo creo que ahí lo que hay que pensar es qué va a hacer Argentina con el litio, qué va a hacer con el oro, qué va a hacer con toda la potencia minera de la cordillera, con el complejo agroalimentario, qué va a hacer con los generadores de servicios, con los unicornios, porque para Argentina no es una discusión de manual de management, es una discusión de gobernabilidad. ¿Qué va a hacer la gestión con aquellos que generan las divisas que necesita el Banco Central?
por ahí va la cosa. Y si me permiten un vicio de politólogo, la pregunta es, ¿Argentina está para una coalición socialdemócrata que es la unión de clases medias con clases bajas, o está para una coalición más neoconservadora que es entre clases bajas y clases altas, por simplificarlo, ¿no? Te quería preguntar también si es la economía la que devora a los gobiernos en algún punto, ¿no? Porque si estamos hablando de Bolivia, que elige por haber tenido una persona con logros económicos en una gestión anterior, bueno, nosotros justamente estamos pasando por una crisis económica prácticamente sin precedentes y sin rumbo fijo. ¿Cómo podemos hacer un análisis abarcativo de esto? Bueno, es la economía un tema súper importante. Lo que pasa es que está además en el contexto de una pandemia que agudiza todas las brechas. Con la pandemia en el mundo y en Argentina, que no es ninguna excepción, la brecha se amplía en lo económico, en lo social, en lo digital. Así que te encontrás con una paradoja, que en marzo de este año, que hoy nos parece el Paleozoico inferior, los gobiernos en todo el mundo estaban empoderados. El referente de la oposición, Negri, le decía a Alberto Fernández, usted es nuestro comandante. Hoy todos los poderes políticos están cuestionados porque la sociedad está entre frustrada, enojada, preocupada por la inseguridad, por lo económico, y en realidad empieza a identificar o a buscar o a tener la necesidad de culpables. Entonces te encontrás con un malestar en la democracia, en la cual nadie discute el voto como elemento fundante y legitimante de un sistema político, pero sí a los representantes. Y eso es lo que explica fenómenos populistas por derecha y por izquierda. Entonces, el gran desafío de la región, de Occidente y de la Argentina en las elecciones del año que viene, es ver si las dos coaliciones, en nuestro caso, existentes, pueden contener, digamos, el discurso antipolítica dentro de su frontera para que no capitalice alguna tercera opción que se convierta, digamos, en una suerte de convidado nuevo en el menú que estaba vigente hasta ahora, que solamente admitía 2 comensales. Claro. Gustavo, gracias, como siempre, por atendernos. Que tengas buenas noches. Un placer, gracias por usted. Por favor. Me quedo pensando en el análisis político que tuvimos recién con Gustavo Marangoni y también con el análisis económico que hemos tenido con Martín Vautier en el programa. Y no sé a ustedes qué sensación les queda, pero este doble carril de que muchas veces la sensación es la realidad. Y la realidad es que todos los días nos despertamos y hay un nuevo dato diferente del día anterior que marca un camino distinto para la Argentina. O una medida, o una situación económica que vuelve a repensar todo el tablero. Hay un ejemplo que nunca falla, y esa famosa frase que siempre se repite, la economía estúpida, que en realidad no era de Bill Clinton, sino de su jefe de campaña, terminó logrando de que George Bush padre no ganara una elección a pesar de haber ganado una guerra, algo que en Estados Unidos es muy importante. Si ganaste una guerra, te mereces la reelección, pero realmente estaba en recesión. Entonces, si eso pasa en la primera economía del mundo, nosotros no sé qué puede ser. No sé, pero yo igual me atrevo a decir, porque que también, y si es la política, estúpido, digo. No, porque, en política no tienes economía. ¿Sabes por qué? Porque cuando se habla de crisis de confianza, según como lo mires, ¿es una crisis económica o es una crisis política? A mí me suena más a veces que es la solución a esta crisis económica que estamos teniendo tiene que venir más de la política. Medidas que se tomen, cuando se dice que el presidente muestre el rumbo, son todas decisiones políticas que a lo mejor harían que mejore la situación económica. O quizás sea un vicio de los periodistas, ¿no? Pensar en la economía por un lado y en la política por el otro. Y en realidad es lo mismo, porque la política tiene injerencia en todos los aspectos de la vida cotidiana, en la economía, en lo social, en la calidad de vida, en el desarrollo de cada país, etcétera. Por ahí no habría que discernir tanto en ese sentido, separarlos tanto. Claro. Es todo uno. Yo me preguntaba hoy cuando veía lo de los cortes en el sur, o las tomas de los mapuches, o las tomas con gente que está de rehén, y yo decía, ¿el inversor extranjero mirará esto para decidir si viene, si trae su dinero? Entonces ahí ya te das cuenta que es político también. No, y aparte una de las cosas que generalmente ven los inversores son las políticas a largo plazo, porque un inversor coloca dinero a 10, 20 años, no a 4 años. Entonces, si vos tenés un país como
Uruguay o Chile, que te mantienen la regla de juego, o el mismo Bolivia, que recién hablamos, que te mantienen la regla de juego, o Brasil, que te mantiene la regla de juego, bueno, Argentina. Y depende de quién gobierne es y cuáles son las reglas. Volviendo a lo que yo les decía, todos los días parece una nueva Argentina con nuevas cosas para analizar, para tratar de ver camino al futuro. Bueno, esta es una nueva semana que empezamos aquí en Hoy Nos Toca. Vamos a ver qué nos depara el resto del análisis de la semana. Nos reencontramos mañana a 20:30 con las noticias y a las 22 el análisis aquí en Hoy Nos Toca. Chau. Cuídate, cuidémonos con responsabilidad.